Hola hermano, ¿cómo estás? Y aquí un poco afónico o ronco, bueno, pero vamos a continuar con esta enseñanza, clase número 2 de la materia La Epístola a los Gálatas, trimestre número 5. Ok, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos, oh Dios, por esta oportunidad que tenemos de tomar tu palabra y de poder eh, ser enseñados por ella. Sabemos que tu palabra es eh, aquella que nos llena de sabiduría y que nos hace entender tus misterios y nos hace entender tu corazón, porque el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios y nos los hace entender a nosotros. Bendito seas, oh Señor, en este tiempo. Guíanos, enséñanos. Necesitamos de ti, porque lo que vayamos a aprender hoy, Padre mío, quede en nuestros corazones y ello nos impulse a obedecerte y a seguir ese llamado que no es a un ministerio simplemente, sino a un llamado a una vida donde te agrademos. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Estamos en los frutos de la carne. Ya me faltan pocos por repasar, pero vamos a ir continuando. Esperemos que terminemos para pasar a los frutos del Espíritu y terminar la carta que ya nos falta poco, ¿verdad? Bien, estábamos en la semana pasada, el último pecado que vimos fueron los celos y vimos cómo hay celos buenos y celos malos, ¿ok? Los celos malos, pues bueno, se basan mucho en lo que yo soy, en que yo pienso que soy tal cosa, cual tal vez no lo seamos, porque hermanos, analicémoslo bien. No quiere decir que por eso no voy a defender a mi esposa o que no tengo que sentirme celoso, ¿no? Como hoy las relaciones del siglo XXI es que tenemos la relación cuando nos vemos, ¿verdad? Pero no cuando, eh, no en todo lugar, ¿verdad? Recordemos que la santidad se prueba más cuando estamos a solas. Ahí es donde se prueba más la santidad. O sea, es fácil ser santo y es fácil fingir cuando pues todos nos ven, cuando estamos en la congregación y pues obviamente tenemos esa parte de que eh, pues Dios nos mira, ¿verdad? El pastor nos está mirando, el chico, la chica que me gusta, pues me está mirando en la congregación y trato de dar mi mejor cara, trato de dar la mejor versión de mí. Pero cuando estamos a solas, ahí es cuando se demuestra si de verdad amo a Dios, si de verdad he entendido que esto a Dios le desagrada o que esto me va a llevar a otra cosa, ciertas cosas que debemos entender. ¿Ok? Entonces, los celos tienen mucho que ver con el cuidado, pero no el cuidado egoísta, sino el cuidado en Dios, el poder decir a tu pareja o a tu esposa o a tu esposo, eh, que debe tener cuidado en ciertos puntos de vista, en ciertos puntos de conducta, en ciertos puntos de ciertas amistades, ¿verdad? O sea, muchos piensan que ser celoso es o que el celo malo es que tú apartas a la persona y de repente ya no tiene amigos, ya no tiene compañeros de trabajo, ¿verdad? Ya no tiene compañeras de trabajo, o sea, son celos que están llevando a la destrucción de relaciones o a la destrucción de familias. Un celo de Dios tiene que ver con el cuidado en Dios. Y para tener un celo bueno, hermanos, debemos aprender a amar. Y la única manera de aprender a amar es sabiendo amar a Dios. Si tú no amas a Dios, tú amas a tu pareja a tu manera, a tu conveniencia y la vas a terminar destruyendo. ¿Por qué? Porque tú no sabes amar. Y confundimos o confunden mucha gente los celos con el amor. ¿Ok? Entonces vamos a continuar.
ahora con el siguiente pecado, que es la ira. La ira, dice aquí que la Biblia enseña que la ira incontrolable perjudica tanto a la persona que la siente como a quienes la rodean. Aunque la ira puede estar justificada en algunas ocasiones, la Biblia dice que quienes tienen con frecuencia arrebatos de cólera no obtendrán la salvación. Los principios que encontramos en la Biblia pueden ayudarnos a controlar la ira. Es decir, la manera en que nosotros vamos a tener ese dominio propio, hermanos, dentro de esta parte de la ira, es a través de del estudio de las escrituras. No hay otra manera en la cual nosotros vamos a lograr eh, controlar esta parte. Mucha gente dice, es que yo así nací, es que así soy. Y bueno, esto va a llevarlos a otra cosa. ¿Ok, hermanos? Entonces, eh, ciertamente la ira en sí misma no es pecado. Aquí estamos hablando de una ira que está siendo acumulada. Es decir, nos enojamos fácilmente, nos enojamos por todo, eh, no se les puede ni mirar porque se encolerizan, ¿verdad? A eso se refiere con este pecado. Dice aquí, el hombre iracundo levanta contiendas. Veamos hacia dónde nos lleva la ira. Una de las cosas que va a traer la ira es traer peleas. Y entonces una de las cosas por las cuales muchas familias se dividen es por esto, porque siempre está el hijo que, ¿no? La típica familia donde anteriormente pues las familias eran grandes, eran de diez hijos, de 8 hijos, ¿no? Entonces, está el hijo típico que no estudió, el otro hijo que, no sé, que sí estudió y tiene un buen trabajo, el otro hijo que se casó con una mujer que no, está la hija que se casó con una persona que no quería ella porque se embarazó, y está el hijo enojón, ¿verdad? El hijo que de todo se enoja, que no sabe tener dominio propio de su carácter, habla cosas sin sentido, cosas que deberían hablarse en privado, ¿ok? O sea, la ira hace perder la razón, hermanos. Por eso dice aquí, la gente violenta comete muchos errores. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque cuando tú te enojas en demasía, o sea, te digo, el enojarse no es el pecado. Lo que pasa es que cuando tienes un enojo donde pierdes el control, donde tu boca se desata, donde tus puños se desatan, donde tu buen razonamiento se pierde, ¿no? Y la persona que muchas personas creen que tú eres de, de bien portado, controlado, razonable, que hablas las cosas, se pierde totalmente. Entonces, por eso dice, el violento multiplica las peleas, o sea, son ese tipo de personas que siempre quieren arreglar todo a golpes, ¿no? Quieren arreglar todo a golpes, y hoy lo vemos tanto que uno de los motivos por los cuales la gente es muy iracunda el motivo es la presión en la que viven, el estrés, ¿verdad? En el que viven. Ahora, el estrés vamos a decir, no es un justificante, es solamente un camino que te está llevando, pero no es un justificante. O sea, el justificar a una persona que es muy enojona o que tiene arrebatos de ira, ¿no? Y donde en un arrebato de ira golpea a su esposa, o en un arrebato de ira disciplina a su hijo, pero lo disciplina en ira. O sea, estamos hablando que la disciplina que tú le aplicas a tu hijo tiene que ser una disciplina formativa. Es decir, que tú le vas a disciplinar, pero para que él entienda un principio, él entienda una verdad, ¿verdad? Que él ha transgredido y que él tiene que entender que ahorita le trajo como consecuencia esa parte de los golpes, pero le va a traer en la vida real, le puede traer como consecuencia perder un miembro,
perder una herencia, perder su vida misma. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros entendamos que la ira, hay ira justificada, pero si es una ira justificada te vas a controlar y vas a tratar de llegar a un razonamiento. ¿Okay? Vamos a seguir viendo otro pasaje aquí. Eh, Proverbios 15:8 dice, el hombre iracundo promueve contiendas. Es decir, una persona que no sabe controlar la ira es una persona que empieza a meter cizaña en otros lados. O sea, por la ira empieza a levantar turbas, empieza a levantar gente en tu contra, gente en contra de la autoridad, gente en contra de un hermano, ¿no? O sea, empieza a promover pleito. Dice, fácilmente entra en pleito, ¿no? Mucha gente por ira demanda. Mucha gente por ira demanda. ¿Ok? Entonces muchos dirán, es que es mi derecho. Tal vez sí, obviamente es tu derecho. Sin embargo, lo que pasa con la ira, hermanos, es que no te deja razonar bien. No te deja ver bien la verdad. Estás nublado. Por eso dice Efesios que no se ponga el sol sobre tu enojo. La idea de no ponerse el sol sobre tu enojo es que cuando tú ves el sol en su cenit, no puedes verlo y entonces pones la mano, ¿verdad? Pones la mano para más o menos cubrirte y poder ver. No sé si a muchos les ha pasado cuando vas manejando en una temprana hora, no sé, 6 7 de la mañana, y empieza el sol a salir, llega un momento en que si tú vas manejando hacia el oriente, llega un momento en que te lastima la luz y tienes que bajar la visera, o si tienes lentes de sol, pues te los pones. ¿Por qué? Bueno, porque no te ayuda a ver el camino. Eso es lo que pasa con la ira. Cuando es una ira incontrolable, es una ira que te está llevando aún sin razón, es como que el sol no te deja ver el camino que tienes por delante. Y si tú no haces algo, en un punto, en el ejemplo que estamos poniendo, vas a estrellarte contra otro auto. Entonces lo mismo, tú una persona que en su ira se deja llevar y no hace algo, sino que se deja llevar por ello, va a llegar a un callejón sin salida, se va a estrellar contra algo. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. ¿Okay? O decir, aquí mantener la calma, o el que tarda en airarse, fíjate, no dice el que nunca se enoja, no dice eso, dice más el que tarda en airarse. O sea, la ira tiene que ver con algo que te descontrola, algo como que no entiendes razones, no puedes ver la verdad que está enfrente de ti, ¿ok? O sea, mucha gente que se enoja con su pareja y no la deja hablar, que no la deja hablar, no la deja explicarle, no le deja, no deja que haya un buen diálogo, ¿ok? Eso es lo que nos estamos dando cuenta aquí. Un ejemplo claro de esto es Caín, que eso lo vamos a ver más adelante, pero un ejemplo claro de esto es Caín, que él mismo se enojó y ese enojo no lo hizo ver su error, sino que magnificó el error de él, magnificó la decisión de Dios, ¿entienden? O sea, muchas veces la ira viene porque nosotros no estamos en la posición que deseamos. Entonces la ira no te deja ver razones, no te deja ver ocurrencias, no te deja ver cosas que están ocurriendo alrededor por las cuales llegamos a ese punto. ¿Okay? Entonces es importante tener un dominio propio. El hombre arrebatado arma peleas. O sea, una persona iracunda es arrebatada, no mide las consecuencias de lo que puede ocurrir con sus decisiones. Mira este versículo, Proverbios 26:17 dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Esto pasa mucho, hermanos. ¿Saben dónde pasa mucho? Cuando se trata de alguien de tu familia. Y tengan mucho cuidado aquí. O sea, yo entiendo que todos tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos hermanas, tenemos papá, tenemos mamá, tenemos primos, pero hermano, meterte en un pleito ajeno es de un necio. O sea,
tú dices, bueno, es que yo los quiero ayudar. Ah, bueno, pero hay maneras, o sea, tú no vas a ayudar a alguien que está en la ira. O sea, tienes que entenderlo muy bien. Una persona que está en la ira y que llega a tu casa y no, es que yo la voy a demandar, es que esa mujer ya me llegó hasta el límite, ya me llegó hasta el copete, va a ver lo que le voy a hacer y toda la cosa. Tú no vas a ayudar a una persona así. Tú tienes que dejar que se calme la situación para que tú puedas apoyar. Pero otra muy importante, y es que cuando dentro de la congregación se trata de tu familiar, quien tú piensas que le hicieron una injusticia, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como que el que toma al perro por las orejas. O sea, eh, si yo sé que saben que eso es un error. O sea, que tú tengas a un perro que no sea tu mascota, un perro ajeno, y tú le jalas las orejas, o sea, que le empiezas a maltratar las orejas, lo que puedes esperar es que te muerda. ¿Okay? Entonces dice, el que toma al perro por las orejas es como el que pasa y se entremete en contienda que no es suya. ¿Okay? O sea, no, es que la familia se debe apoyar, sí, se debe apoyar en lo bueno, pero si tú sabes que tu familiar es alguien que está cometiendo una injusticia, ¿por qué apoyas eso? Eso no es de un cristiano. O sea, tú debes apoyar la verdad. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Si tú de verdad amas a tu familiar, le vas a tener que decir que tiene que entender que lo que él estaba haciendo o lo que él hizo no está bien delante de Dios. Pero como muchos dicen, es que es mi familia, entonces se dejan llevar por la ira y cometen cada decisión, cada comentario, ¿verdad? A mí me tocó cierta ocasión ver a una persona en este punto que apoyaba a su familiar sabiendo que era un ladrón, y que había las evidencias suficientes para demostrar que era un ladrón, y llegó a los golpes con una persona por tratar de defender lo indefendible. Entonces, hermanos, un amor que te está llevando a la ira no es de Dios. No es de Dios. Entonces, aquí la ira, entonces no quiere decir que si te enojaste, pecaste. No. Lo que quiere decir es que si tú te enojas, pero ese enojo lo llevas al extremo, lo llevas a un punto casi casi de que hasta pierdes la razón, lo llevas a un punto de que casi casi quieres desquitarte porque estás trabado, ¿no? Porque estás en un punto donde tú quieres sacar tu ira, ten cuidado. Ten cuidado porque estás dándole lugar al diablo, ¿eh? Estás dando lugar al diablo. Mira lo que dice aquí. No te entremetas con el iracundo, ¿ya? Ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Aquí otra advertencia, hermanos. O sea, la ira se pega. Esa forma de llevar el carácter se pega. Y tú tienes que aprender a cuidar tu corazón. Recuerda lo que dice Proverbios 4. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, tú tienes que tener muy, 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 muy parco en lo que vas a hacer. O sea, no quiere decir que busques la perfección en ciertas personas, pero si tú, hermano, tienes problemas con eso y te juntas con personas que también lo tienen, pues nunca vas a encontrar la solución allí. O sea, tú tienes que saber y tienes que conocerte primero tú. O sea, tú tienes que conocer con qué estás lidiando, con qué pecado estás lidiando. O sea, hay muchos que pelean con esto, con la ira. O sea, son muy iracundos, son gente que no entiende razones, que nada más esperan tantito para explotar, ¿ok? Y eso pasa, hermanos. O sea, yo en lo personal les voy a decir, yo en lo personal me doy cuenta que cuando no leo tanto la Biblia, eso me pasa. O sea, pasa que como que me quiero enojar por cuestiones que no tienen sentido. O sea, que no, porque le cambiaron a la tele. Como que algo dentro de mí, ay, me estoy enojando, ¿no? O porque no le bajaron al volumen, porque le subieron al volumen, porque la computadora se me trabó, ay, porque fulana persona no pasó lista, ay, porque llegué tarde, sabiendo que es mi culpa, ¿no? Que yo es mi culpa que llegué tarde, pero yo me enojo porque deberían esperarme, porque es injusto, porque bla, 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 bla. Y te das cuenta, o sea, si tú estás lidiando con esto, lo que yo te puedo decir es que
debes de darle más tiempo a las escrituras. Escucha la Biblia, escúchala, léela. Vas a ver que esto te va a dar la fuerza para controlarte a ti mismo, porque recuerda que es más grande aquel que sabe controlarse que el que domina una ciudad. ¿Ok? Bien, pasamos a la siguiente, contiendas y disensiones, son cosas juntas. Contiendas y disensiones, observemos cómo una va trayendo la otra. Y lo que comienza por una simple desarmonía o disentimiento puede evolucionar y ser una diferencia de opiniones, hasta que finalmente llega a ser una separación en un grupo. Y para eso el propio Señor Jesús alertó que en un reino dividido contra sí mismo no subsiste. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, contiendas tiene que ver con meter intriga, división, una riña motivada por ambición, por egoísmo, por rivalidad. ¿Ok? Entonces, esa es una contienda. No significa, hermanos, que nunca vamos a tener una pelea entre nosotros. Es decir, muchas veces podemos tener una diferencia de opiniones, pero hasta ahí llega. O sea, yo puedo tener una diferencia de opiniones con ustedes en ciertos temas, ¿no? O sea, hasta puedo tener una diferencia de opiniones. Fíjense cómo lo digo, una diferencia de opiniones hasta con otro pastor en cierto tema, no sé, como, vamos a ponerlo así, como el reino milenial. No, yo opino que el reino milenial todos nos van a resucitar y otros opinan que en el reino milenial solamente resucitan israelitas, los demás no resucitan. Bueno, podemos tener una diferencia de opiniones, pero eso no hace que seamos enemigos. Una contienda tiene que ver con una rivalidad, con discutir, con siempre enfrentarse unos contra otros, pero no en un punto de construir o de alimentar nuestro conocimiento, sino tiene que ver con discutir entre nosotros para llegar a una división. ¿Ok? Eso tiene que decir, dice aquí, dice, no hagáis por contienda, no hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores en él mismo. Mira, traducción viviente dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Fíjate, la contienda viene por el egoísmo, o sea, porque yo me creo más que él. Okay, yo porque yo tengo cierto grado de estudios, porque tal vez mi solvencia económica es mejor, o porque yo soy el pastor, o porque yo sé otro idioma, o porque yo me creo más bonita, ¿verdad? O porque yo tengo un mejor trabajo, o porque yo tengo una mejor pareja, o yo como en cierto restaurante que tú no podrías pagar. La contienda puede surgir por muchas cosas, hermanos, puede surgir por muchas cosas. Pero debemos entender que la contienda, su origen es mi yo. Es una persona que nada más se basa en el yo, siempre contiende, siempre quiere pelear, ¿ok? Siempre quiere pelear. Entonces, no es lo mismo compartir una opinión y que tal vez no estamos ambos de acuerdo en cierta opinión y eso es algo normal porque no vamos a pensar lo mismo, pero siempre vamos a llegar a un punto donde ambos seamos edificados, ¿ok? No quiere decir que, o sea, porque muchos piensan que hablar entre nosotros y decir yo no estoy de acuerdo es del diablo. No, no. A ver, entendamos bien. El hecho de que yo no comparta cierta opinión tuya y que yo no comparta cierta forma de conducta con respecto a cierto tema o cierto tipo de, no sé, de forma de vivir, no quiere decir por eso que ya somos enemigos. No. Simplemente yo creo que tú estás mal porque no estás tomando en cuenta ciertos versículos, cierto contexto, cierta parte, ¿ok? Pero muchos dicen, no, es que como ya estamos peleando aquí este punto, ay, no demos lugar al diablo. A ver, no estamos entendiendo lo que está pasando. O sea, hay muchas cosas, o sea, entonces, ¿para qué se hicieron, por decir, los concilios? El concilio de Trento, el concilio de Jerusalén, por decir, eh,
el catecismo de Westminster. O sea, todo ese tipo de cosas era porque había ciertas cosas que estaban surgiendo entre los cristianos y que era importante tratarlas. ¿Por qué? Porque muchos estaban entendiendo de alguna u otra manera, entendiendo mal, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros estemos bien entendidos de que el hecho de que no comulguemos con ciertos tipos de ideas no quiere decir por eso que estamos peleando ni que le demos lugar al diablo. Entonces, ¿qué se diferencia de ahora o de una contienda? Ah, bueno, de una contienda es que yo no ataco el punto, yo ataco tu persona. Y eso es algo ya que viene del diablo. O sea, imaginémonos que tú y yo estamos debatiendo sobre, no lo sé, sobre la autoridad en la iglesia, ¿no? Estamos debatiendo. Y entonces me salgo del tono de la autoridad y, o sea, ya no estoy dando argumentos bíblicos, no estoy dando argumentos de un versículo, un ejemplo bíblico, ciertas cosas que pasaron en ciertas congregaciones con ciertas decisiones, sino ya me estoy yendo ahora hacia tu persona. O sea, ya yo te digo, no, pero tú eres tú eres alguien que piensa de esta manera porque tú fuiste criado por esto y por eso, por lo otro. Eso entra en una contienda. ¿Por qué? Porque yo estoy agrediendo a la otra persona para hacerlo caer en un pecado que es la ira. ¿Okay? Y cuando él caiga en la ira, él pierde la razón. Y si él pierde la razón, entonces él me va a empezar a decir cosas que lo van a comprometer. ¿Okay? Entonces, eso es una contienda. O sea, que yo lo hago por un motivo malo. O sea, yo peleo contigo, pero no para aclarar un punto, sino para yo destruir. Y ahí sí ya se tiene una contienda. ¿Okay? Entonces, es importante estar muy centrados en esta parte. ¿Okay? Porque no quiere decir por eso que nunca vamos a compartir mi opinión, y más que nada algo que yo creo que está mal porque la Biblia dice así. O sea, podemos hacer eso, ¿no? Podemos decir, oiga, pastor, yo quiero comentar este punto, no sé, en su clase, porque usted comentó esto, y yo creo que no es así, porque esto y esto, y no quiere decir por eso que estamos peleándonos, no. Quiere decir que tú has entendido algo que tal vez yo no sé, o tal vez no lo has entendido bien. Pero una contienda es cuando yo ya ataco tu persona, ataco tu familia, porque yo quiero que tú llegues a un punto donde tú mismo te destruyas. ¿Ok? Entonces, ciertamente la contienda viene por el egoísmo. O sea, se basa más en el yo. ¿Ok? Se basa mucho en el yo y se basa mucho en lo que yo creo de mí mismo. Entonces, la contienda, esta palabra tiene una historia muy iluminadora. Y la palabra griega es eriteia, que quiere decir en su origen el trabajo de un obrero contratado. Significa una contienda. Antes eso significaba. Recuerden que el lenguaje va evolucionando, va avanzando, y a veces las palabras que antes significaban una cosa ya no significan ahora. De ahí pasó a significar el trabajo que se hace por una paga. La palabra eriteia, que es la palabra contiendas utilizada en la epístola a los Gálatas. Pasó a significar ahora hacer campaña para obtener puestos políticos, y describe a la persona que quiere figurar no para prestar un servicio, sino para obtener el máximo provecho personal. Entonces, como te lo digo, o sea, ya una contienda es cuando yo en un punto ya no doy argumentos, sino ataco tu persona. ¿Okay? Ataco tu persona, te digo que tú esto, que tú eres un esto, un fantoche, bla, 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 pero ya no es para defender mi posición teológica, mi posición filosófica, mi apologética, ya no. Es simplemente para que tú te enojes y tú pierdas la contienda. Entonces dice aquí, denota un pleito que tiene lugar en el contexto de una estructura legal común que se aplica a ambas partes contractantes y una corte con poder de decisión y de dictaminar. Y esto puede involucrar una contienda entre partes desiguales, o sea, un individuo con un grupo. ¿Ok? Entonces, si hay un grupo de hermanos que se levanta contra el pastor, pero se levanta contra el pastor porque no le gusta que él sea de tez morena, y por eso lo quieren sacar, porque es de tez morena y a ellos no les gusta, ellos quieren un pelirrojo. Ah, bueno, eso es una contienda.
Eso no tiene nada que ver con las escrituras, no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con el orden, no tiene que ver con la autoridad dentro de la iglesia, o sea, no tiene nada que ver. Eso simplemente es algo, es una preferencia personal y pues Dios no cumple caprichos, ¿ok? Aquí vemos, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, pues deja pues la contienda antes que se enrede. Dice, comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. ¿Okay? O sea, alguien que empieza una contienda, es aquel que primero habla por las espaldas y después ya habla de frente, pero ya regó mucho veneno por todos lados. ¿Okay? Dice aquí, el que comienza la pendencia es como el que suelta el dique de las aguas, y si es prudente que se retire de la querella antes de ser afrentado. Es decir, alguien comienza la contienda, hermanos, una de las cosas que va a pasar con él es que él mismo sale avergonzado. ¿Por qué? Porque generalmente alguien que empieza una contienda, lo que más critica es lo que más tiene. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo tener una contienda a tener una diferencia de opiniones. ¿Ok? No es lo mismo y tenemos que aprender eso. O sea, muchas veces hasta en las mismas familias se da. O sea, podemos tener una diferencia de opiniones, pero nunca llegar a un pleito que derive en una división. ¿Ok? Entonces, una disensión que es, literalmente la palabra quiere decir mantenerse aparte. Eso quiere decir, después de una de sus grandes victorias, Nelson la atribuyó al hecho de que había tenido la felicidad de tener a sus órdenes a un grupo de hermanos. Entonces, disensión describe una sociedad en la que se produce la situación contraria, en la que los miembros se separan en lugar de acercarse cada vez más. Entonces, una desunión, disensión es una desunión, una división, estar aparte, estar divididos sin razón. ¿Ok? Entonces, literalmente es una división, siempre sembrando cizaña, eso también significa estar sembrando cizaña. O sea, estar sembrando malas sospechas, estar sembrando odio, rencor, llega un hermano nuevo y tú eres el primero que lo aborda, pero no para decirle, oye hermano, si tú requieres que yo te enseñe pues dónde se sirve, ¿no? Quién es el hermano de los ujieres, quién es el hermano, quién es el asistente del pastor, quién es no sé, el coordinador de alabanza, pues yo te puedo ayudar, ¿no? ¿Dónde te puedo ayudar? ¿Dónde se puede? No. Lo primero que hacen estas personas es cuídate del pastor, su hermana del pastor es una payasa, ten cuidado porque ellos nunca primero ejecutan y después investigan, ¿cómo se llama? Son re hipócritas, son re esto, pero me están llamando disensión, ¿no? Pero cuando están frente a ti, dan la mejor cara. Entonces, es eso, o sea, alguien que tiene una contienda, ¿no? O sea, ya no ataca, ya no tiene un punto de que está en desacuerdo con el pastor por cierto punto doctrinal, no, sino simplemente está en desacuerdo con el pastor porque le cae mal. Y eso que le cae mal no solamente se lo queda a él, sino que va y lo siembra en otros. Eso es disensión, eso es una división. Está queriendo dividir la iglesia. Es lo que dice aquí. De manera que yo, hermanos, puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, una persona que se comporta de esa manera es como un niño. O sea, un niño así es, así se comporta. Ustedes lo ven que no, vente, no te juntes con fulano, no te juntes con sutano, no te juntes con perengano, ¿no? Dice aquí, os dio beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, eso se puede entender, hermanos, se puede entender de alguien del mundo, pero es triste verlo dentro de la iglesia. Es triste verlo dentro de la iglesia, ¿no? Ver cómo la gente eh, quiere arreglar sus problemas dentro de la iglesia como las arreglaría en el mundo. ¿Cómo las arreglaría en el mundo? Metiendo discordia, sembrando chismes, sembrando
cosas sin sentido, su propia opinión, su propia, su propio sentir, como si él fuese Dios, ¿no? Y dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. ¿No les ha pasado a muchos que piensan que tal vez el otro pastor de otro lugar, de otra congregación que viste en el YouTube, piensas que si estuvieras bajo su cobertura de él, estarías mejor que bajo la cobertura de Ibri? Si has pensado eso, ten cuidado. Porque ¿qué son él y qué son los de Ibri? Simplemente son servidores por medio de los cuales tú has creído. O sea, hay muchos que menosprecian el instituto porque dicen, no, yo creo que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. O que, no, es que hay mejores institutos. Bueno, sí, tal vez hay mejores institutos con más tiempo, con mejor, a lo mejor una mejor plataforma, una mejor manera de calificar, tal vez una mejor manera de explicar. Pero el que tú hagas eso, o el que tú pienses así, y no quieras aprender, mira, así estés en el instituto que cueste $1,500, no vas a aprender. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque simplemente no estás en Dios. De quienes practican todas estas obras, te podrás dar cuenta mejor por la experiencia y por el ejemplo de dos adversarios que te voy a describir a continuación. En un principio, los dos están enemistados y se hallan en desacuerdo, y tan pronto como se presente alguna oportunidad, pasan al pleito y del pleito a la rivalidad, porque cada uno quiere ser más que el otro, y esa rivalidad luego los lleva a la ira. Y en su ira, cada cual trata de decir o de hacer o de no hacer algo que provoque al otro, o sea, que provoque una contienda. Pero donde hay contienda hay también divisiones, porque cada uno está dispuesto a defender lo suyo y rebajar lo del otro. Y de esto resultan las divisiones en grupo y hasta las herejías, donde cada uno trae partidarios a su bando e incita a otros a abandonar el banco contrario. Con esto se fomenta la envidia, un mal atroz, y finalmente se lanzan al asesinato y al homicidio, y ahí tienes entonces el fin de esta calamidad. En 9 grados o fases dividió el apóstol aquel deseo carnal tan proclive a la exasperación y a la cólera, de tal manera detesta a Dios a los que son enemigos del amor. O sea, lo que son los celos, las contiendas, las iras, las disensiones, hermanos, son los enemigos más claros de lo que es el amor. O sea, si tú estás practicando ciertas cosas como la murmuración, la división, la contienda, la ira, los celos, yo te voy a decir algo, no digas que amas, porque no es cierto. Lo que tú sientes no es amor, es simplemente un fruto de la carne. ¿Ok, hermanos? Seguimos adelante, la herejía. ¿Qué cosa es la herejía? La herejía, bueno, lo vemos mucho en lo que fue la edad oscura de la iglesia, la edad de las cruzadas, donde mataron a muchos herejes, supuestamente. Esto puede describirse como una disensión que cristaliza. La palabra airesis, de la cual se deriva la palabra española herejía, airesis no era en un principio una palabra negativa. Viene de una raíz que quiere decir escoger, y se usaba para describir a una escuela de seguidores de un filósofo o un grupo de personas que compartían unas creencias comunes, ¿no? O sea, que aquí hay un filósofo y a ese filósofo lo siguen varias personas. Y se les decía Eirasis, ¿no? Que era un grupo que seguía a ese filósofo. La tragedia de la vida es que las personas que tienen puntos de vista diferentes acaban frecuentemente por no entenderse ni gustarse. No entender ni encontrar agradables no los puntos de vista del otro, sino al otro mismo. Debería ser posible no compartir las ideas de otro y seguir siendo amigos. ¿Ah? Entonces, ¿qué cosa es una herejía? Eh,
significa un partidismo, son egoístas, forman camarillas, eso significa. Ah, significa que se hacen que vienen a ser una secta. ¿Qué cosa es una secta? Es un grupo que tiene una verdad torcida de la Biblia como su fundamento principal. ¿Ok? O sea, después de que a ver si la siguiente slide me permite. Ajá. eh, eh, Primero tenemos contiendas, después divisiones, y en esa división parece que se viene una línea recta, y de pronto hay una bifurcación, aquí hay una bifurcación, y el problema de esa división es que puede aquí venir una herejía. Y una de las herejías que yo he visto que ha surgido hoy es que ya son congregaciones que no tienen pastor. Que no tienen pastor. Ellos dicen, no, es que ya nos dimos cuenta que el tener un pastor no funciona. Y eso es una herejía, hermanos, porque el punto dado, eso no lo puso el hombre, lo puso Dios. Entonces, las personas empiezan a sacar una herejía. Es decir, una herejía es que yo tengo mi propia manera de pensar y yo creo que esto es Dios. ¿Okay? Entonces, una secta se produce cuando hay bandos o cuando alguno no está de acuerdo con la palabra de Dios y empieza a vertir sus propios pensamientos. Y esto es peligroso porque empieza a convencer a muchos y muchos empiezan a seguir su pensamiento torcido. Aquí lo que dice Tito 3.9. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, aquí condenado tiene que ver con que no lo vas a sacar de allí. Una persona que causa divisiones que no, es que yo pienso que debemos volvernos judíos porque la Biblia fue escrita por judíos y nosotros debemos de volver al punto judío para poder entender a cabalidad lo que está diciendo allí. Y miren, hermanos, muchos han caído en ese pensamiento, en una herejía tal que se han vuelto judíos y que ya utilizan kippah y que guardan las fiestas del Yom Kippur y los panes sin levadura y la fiesta de las trompetas y las lunas nuevas, los días de reposo, todo ese tipo de cosas. Y el problema es que arrastran a otros. O sea, les dice que el pastor está mal, ya empezó con una disensión. O sea, ya empezó con una disensión, o sea, ya empieza a meter murmuración, empieza a meter cizaña. Entonces dicen, no, es que en esa iglesia están mal, todos se van a ir al infierno, porque lo que dice allí no es lo que quiere decir, lo que nos han explicado, ustedes están mal, yo donde ahora estoy, yo he recibido una mayor revelación, puras tonterías, ¿no? Entonces, aquí el apóstol advierte a Tito sobre lo inútil que es inmiscuirse en discusiones sin sentido con los falsos profetas de la ley. Y entre ellos estaban los judaizantes quienes decían que si la sangre de Cristo, que sí la sangre de Cristo, pero también las fiestas de la ley de Moisés. Entonces Pablo les dice, no te metas en eso. O sea, ellos son unos herejes porque tienen una verdad de Dios, pero la tienen torcida. Entonces, hermanos, debes tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque hoy se está dando mucho. Hoy como en el internet se puede subir cualquier cosa, mucha gente pues da con eso. O sea, da con cierto tema en el internet, con cierto pastor en el internet, ¿no? Con cierto disque profeta en el internet. Y entonces empieza a sacar conclusiones pues vanas, ¿no? Vanas de temas que son secundarios, o sea, por decir, uno de los temas que más vende es el diezmo. Es uno de los temas que más vende. O sea, que más mueve las aguas, ¿no? Entonces, obviamente la gente pues saca temas de eso y pues tiene 1000 vistas, 2000 vistas. Entonces tú piensas que porque tiene muchas vistas es un tema que edifica y muchas veces no es así, hermanos. En verdad, o sea, son gente que discute de cosas vanas, cosas sin sentido, que aparentemente tienen sustento bíblico,
pero son razonamientos que no te llevan a amar a más a Dios, sino a abrazar costumbres, rituales, formas haciendo mucho énfasis en lo externo, sin ir a lo profundo del corazón. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado con las herejías. Una herejía es alguien que hace un partido, ¿no? O sea, yo soy del tricolor, yo soy del azul con blanco y yo soy de la cuarta transformación y muchas cosas así. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. El hecho de que hablen la Biblia no quiere decir por eso que son cristianos. Mira lo que dice este pasaje, Judas 1:3 y 4. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, nos ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados a la condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, imagínate, alguien que dice, sí, Cristo, pero tú debes de circuncidarte porque si no, no estás en la salvación, está negando a Cristo. De esas personas, hermanos, cuidado, cuidado, porque parece que sí es de Dios, pero en realidad no lo son. En realidad son gente que nada más, pues busca tu caída y busca que tú perezcas. Entonces, algunos irán a la condenación eterna porque practican estas cosas de herejías. Y eso no nos dice que hay muchos dentro de la iglesia que no son verdaderos, que son cizaña, hermanos, y que nunca fueron de nosotros. ¿Ok, hermanos? Bien, yo lo voy a dejar hasta aquí, hasta este punto, porque el siguiente punto nos toca, bueno, aquí tengo otro, mira lo que dice, pero hubo muchos falsos profetas entre el pueblo, que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán abiertamente herejías destructoras, mira lo que dice, herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató. Muchos seguirán sus disoluciones, mira, o sea, disoluciones significa que hay una doctrina y la doctrina por sí tiene 4 partes y ellos te la simplifican y te la ponen en solamente, no sé, 2 partes. Por decir, ahorita en esta semana surgió una herejía de este varón Adrián Romero que dijo que primero es amar a tu esposa, amar a tus hijos y después a Dios, porque si no amas lo que ves, no puedes amar lo que no ves. Y hermanos, eso es una completa herejía. Parece que es de Dios, pero no es cierto. Dios dijo, el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, cuidado con esto. O sea, este varón es un hereje que habla de cosas que no entiende. ¿Y por qué se pone primero a Dios como primer lugar de amarás a Dios por sobre todas las cosas? Porque si tú no amas a Dios, el amar a tu prójimo es algo relativo. O sea, es algo que tú dices, es que yo lo estoy amando por, o sea, hay gente, ¿no? Como dice ciertas esposas o ciertas mamás, es que mi hijo me pega porque me quiere. ¿Te das cuenta? O sea, para ella el amar a Dios o el que la amen es que la golpeen. Y ella pone que eso es el amor. O sea, date cuenta. Y no, hermanos, para entender el amor, primero debes de amar a Dios. Por eso ese hereje, Adrián Romero, que es un hereje, dice, no, pues es que si no amas lo que ves, no puedes amar lo que no ves. Perdóname. O sea, tú estás poniendo al hombre primero y después a Dios, y no. El orden que Dios dijo es, amarás al Señor tu Dios primeramente y el segundo es semejante. Y muchos siguen esa disolución, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros. Mira, una de las cosas que tiene la herejía es que les gusta el dinero. Siempre se van por el lado del dinero. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarde, su perdición no se duerme. Estaba yo viendo a una persona en el internet que publicó, eh, este, no voy a la iglesia, pero sigo creyendo en Dios. Y yo me di cuenta en los comentarios que le pusieron a esa afirmación, y muchos, amén, 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 gloria a Dios, amén. Eso es una completa herejía, hermanos. O sea, ¿cómo puede él contradecirse diciendo, no voy a la iglesia,
pero creo en Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios? Porque, hermanos, eso no es el Dios de la Biblia, perdónenme. Y muchos han caído en esa herejía de que, no, pues es que yo en mi corazón, no te engañes, no te engañes. O sea, esa no es la manera en que Dios ha puesto. Tú te has hecho un Dios a tu manera. El Dios de la Biblia jamás aceptaría eso jamás. Pero muchos han caído en ese tipo de herejías, hermanos. Ese tipo de herejías donde piensan que tú eres el centro y que Dios tiene que hacer todo lo posible porque tú seas feliz. No es cierto, no es cierto. Dios es el centro del universo y Él va a hacer su obra con quien Él quiere y a quien Él quiere bendecirá y al que no lo maldecirá y toda alma que pecare, esa morirá. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.